Justo en esta misma necesidad de poder incorporar este conocimiento a la practicidad de los abogados y de todo el engranaje jurídico, surge esta idea en donde se le puso como título Entre las togas negras y las batas blancas. No encontré mejor eslogan que ese. Lo escuché a lo largo de la certificación en Naciones Unidas y por lo tanto en este caminar vamos a traer varios invitados expertos en la materia que nos van a hablar de diferentes trastornos para poder comprender qué tan importante es replantearnos los cimientos del derecho a partir de conocer las funciones cerebrales. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Entre las togas negras y las batas blancas. Yo soy Luz María Sánchez y es un placer estar en este momento aquí, invitada por la titular de este espacio, la doctora Magdalena Victoria Oliva. Y justamente estoy invitada, pero para platicar de la titular, de la que lleva a cabo todas estas conversaciones en este espacio, para saber quién es ella, por cierto, jueza en retiro. ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación y por permitirme platicar contigo. Al contrario, te agradezco muchísimo, Luz María. Bueno, yo soy Magdalena Victoria Oliva, soy doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui certificada por Naciones Unidas en 3 ocasiones, fui juzgadora federal y decliné ser juzgadora el 30 de diciembre del 2024. A partir de entonces, pues me dedico a la academia y a la capacitación y a la difusión de un libro que escribí llamado La neurociencia aplicada al derecho. Pues más de 20 años como juzgadora y con una trayectoria en fiscalías. Platícanos un poco por qué te llevó esta trayectoria a coincidir, bueno, a concluir que el tema de la neurociencia es lo de hoy en la vinculación de la justicia y pues la salud mental. Fíjate que en mi caminar de la licenciatura, la verdad es que siempre me especialicé en materia penal. A lo largo de esa especialización llegué a ser fiscal de la Federación. También en ese involucramiento tuve contacto con las víctimas, el padecimiento incluso de los propios, en aquel entonces inculpados se llamaban. Después me tocó transitar por el procedimiento tradicional inquisitivo, escrito, y después se hace una traslación al sistema oral, al sistema penal acusatorio, y finalmente yo me traslado de ser fiscal, me traslado a ser secretaria y finalmente accedo al cargo de ser juzgadora. En ese caminar de ser juzgadora, pues llego a los centros de justicia y finalmente llego a ser jueza de ejecución. Y siendo jueza de ejecución, la mayor problemática a la que yo me enfrenté era la salud mental de los internos y particularmente en determinados delitos en los cuales se requería cierta información trascendente, pero atendiendo a la salud mental, no esa salud mental que establece el 18 constitucional como uno de los ejes rectores para la reinserción, sino la salud mental que permite a una persona tener la posibilidad de reinsertarse a la sociedad, como si ese caminar que sucedió de la imposición de una pena hubiera servido para constituirse nuevamente en el involucramiento social. Temas muy relevantes, pero en ese caminar me di cuenta que no era fácil encontrar ese lenguaje, no era fácil encontrar esa interpretación y por supuesto la lectura de los libros de neurociencia no eran para nosotros, eran más enfocados a las áreas de medicina y de la ciencia pura. Y entonces precisamente por eso, al no encontrar una lectura adecuada a mis necesidades como juzgadora, pues me dedico a estudiar el cerebro humano. Y en ese caminar del cerebro humano, pues obviamente encuentro una inspiración, que fue una enfermedad que tuve y que me ayudó a estudiar el cerebro a partir de ocupar mi cerebro y de entender todo el poder que tiene, no solo para un ámbito personal, sino además para comprender lo necesario que era al momento de resolver tener cierto conocimiento que hasta ese momento yo no advertía. Pese a que tuviera las especialidades o el tema para estudiar un caso, la verdad es que llegaba un momento en el que no había ni siquiera esa posibilidad de cruzar por mi mente. Y entonces eso me orilla a desarrollar un libro que se llama La neurociencia aplicada al derecho, que fue mi tesis doctoral. Me saqué mención honorífica y por lo tanto en ese libro desarrollo con un lenguaje nuestro, social y de abogados, obviamente,
incluso lo puede comprender cualquier persona, cuáles son esas funciones cerebrales, para qué te sirven, dónde están los sentimientos, dónde están los pensamientos, dónde están las emociones, dónde están los sesgos cognitivos, dónde está la memoria, dónde están los testigos, y todo eso me ayuda a replantearme el derecho que hasta ese momento yo había desarrollado. Y luego determino que entonces toda esta información cerebral me trasladaría al estudio del neuroderecho, que era justamente esta necesidad de proteger esta información cerebral, para después trasladarme al análisis ya más profundo de los sesgos y cómo impactan en la toma de decisiones, cómo impactan al momento de resolver. Y hablamos de sesgos en general, desde todo el engranaje jurídico e incluso desde la misma percepción del testigo que presencia un hecho ilícito. Entonces, desarrollo todo ese panorama. Y finalmente me doy cuenta de que en ese caminar existe obviamente ya en boga estaba la inteligencia artificial, y había que analizarla desde el ámbito jurídico, y en ese ámbito jurídico lo que se establece es cuál es la necesidad del abogado de comprender los nuevos casos jurídicos a los que se va a enfrentar con motivo de la inteligencia artificial. Y ahí hago un cruce que yo lo determiné, el cruce, porque consideré que el tema ético y el tema del compliance era fundamental en materia penal. Y por lo tanto analizo el compliance desde ese momento. Este libro se escribe, me tardé 5 años en escribirlo, 4 años en escribirlo, el 5.º año fue cuando me dedico a difundirlo. Y en realidad lo que se realiza es este engranaje para poder comprender estos temas éticos, para finalmente trasladarme a los jueces robots y todo lo que ello implica. Ahí hablamos de la tercera tipología, porque son los nuevos delitos que va a cometer la inteligencia artificial. Y en ese caminar comienzo a advertir la gran necesidad de poder traducir un lenguaje que no era nuestro, que era ajeno totalmente, solo lo llegamos a conocer por los dictámenes periciales y psicológicos y psiquiátricos, pero que finalmente era una entrevista que hacía otro experto a las personas involucradas, luego se trasladaba la información al órgano jurisdiccional. Y eso pues nos traía como consecuencia que se requería una información más ágil para poderla trasladar, porque traducir un lenguaje que tú no conoces, traducir una información que tú no conoces al ámbito práctico es muy difícil. Es decir, que tú puedes estudiar neurociencia, pero te tendrías que poner a pensar, ¿y para qué me sirve en la práctica? Por supuesto. ¿Por qué lo puedo ocupar en un caso? ¿Por qué en este caso me es útil? ¿Por qué en este caso tengo que aportar este tipo de prueba? Y justamente parte de eso es este programa al que tú amablemente me presentas. No, pues he tratado de involucrarme un poco y he escuchado algunas conversaciones. Tú has hecho mucho énfasis en algunas de las conversaciones con los expertos, la necesidad, ya lo dices, de que en los programas de estudio, desde bachilleres o bachillerato, desde las facultades de Derecho, se incluye esta disciplina, porque de pronto la ven nada más los psicólogos o los médicos, pero para poderse unificar con el conocimiento del derecho, ¿no? Es algo importante que tú estás tratando de impulsar también. Sí, justo hay resistencia, y hay que decirlo, hay resistencia porque se pensaba que del derecho ya se había escrito todo, y justo el análisis de las funciones cerebrales con estos avances tecnológicos que ha existido y la nueva tecnología que ha llegado, que puede incluso invadir tu información cerebral sin tu consentimiento, te permite darte cuenta de la gran necesidad de cómo los abogados tenemos que tener nuevas herramientas para poder enfrentar lo que viene. Y en ese sentido, las universidades, los bachilleratos e incluso desde las etapas más tempranas, el que se incluyera una fuente de estudio sobre las funciones cerebrales incluso te podría ayudar a comprender por qué un adolescente actúa de esa manera. Y determinar si un adolescente puede tener incluso un trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo incluso puede llegar a tener una complejidad para involucrarse en temas legales? Y finalmente tener un encierro. Entonces, todas esas aproximaciones precisamente se debieran de analizar desde el bachillerato y luego llegar a la universidad. Como no se ha hecho todavía y hay resistencia por los cambios administrativos para cambiar estos planes de estudio, nosotros a partir de que salimos de la judicatura, pues nos dedicamos particularmente a difundir el conocimiento a partir de este estudio que realizo para quitar un velo, porque a lo mejor de manera empírica lo hacían.
muchas personas, pero el conocimiento y el lenguaje desde la neurociencia te permite hacer un sustento jurídico en sede ministerial y en sede judicial para que tú puedas argumentar por qué en este caso en particular hay una presencia de un elemento específico que tenga que ver y que tenga que acreditarse con una prueba neurocientífica y sustentarlo de tal manera que esa posibilidad te va a permitir tener un mayor exigencia para el órgano jurisdiccional y también detectar si el órgano jurisdiccional tiene sesgos cognitivos para poder interpretar de manera errónea lo que tú le dices y entonces poder emitir una resolución más justa, incluso poder pedir que es su sustitución porque va a llevar al error judicial. Pues qué interesantes son estos temas, amigos y amigas, y que vamos a ver justo en esta primera temporada, que ya la estamos viviendo y observando en YouTube, qué viene para este proyecto después de estos primeros programas, Magda. Muchas gracias. Justo en esta misma necesidad de poder incorporar este conocimiento a la practicidad de los abogados y de todo el engranaje jurídico, surge esta idea de involucrarse en un YouTube en donde se le puso como título Entre las togas negras y las batas blancas. No encontré mejor eslogan que ese. Lo escuché a lo largo de la certificación en Naciones Unidas y por lo tanto en este caminar vamos a traer varios invitados expertos en la materia que nos van a hablar de diferentes trastornos, de diferentes circunstancias de salud mental y cómo se pueden aportar pruebas y la complejidad que ello lleva. La necesidad de la capacitación en todo el engranaje jurídico también va a llevarnos a posicionarnos para poder comprender qué tan importante es replantearnos los cimientos del derecho a partir de conocer las funciones cerebrales. En estos primeros capítulos o episodios que se llevarán a cabo entre las togas negras y las batas blancas, pues nuestros invitados nos darán una riqueza de conocimiento y eso va a abrir camino para quien lo escuche, para que incluso tenga mejores referencias y mayores formas de presentar un caso y obtener los resultados positivos que requiere. Pues ahí está, amigos y amigas, no solamente los especialistas en derecho y los médicos, los psicólogos, para cualquier persona, cualquier público en general, podemos escuchar estas pláticas y podernos enterar de lo que viene. Hay temas tan novedosos como la inteligencia artificial. Así es. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, Magda. Es tu programa, así es que pues para despedirnos de nuestros amigos. Pues muchas gracias, invitarlos a que nos acompañen en este caminar de entre las togas negras y las batas blancas. Es un gran esfuerzo de todos los invitados que generosamente aportan su conocimiento, que quieren participar para que se tomen en serio estos temas. Nosotros nos los estamos tomando muy en serio y por eso el compromiso de difundirlo paso a paso. También invitarlos a que se sumen a el libro, la lectura del libro que se llama La neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos. Es un libro sencillo, es un libro muy actual y se compagina con todo lo que vamos a vivir en los próximos tiempos y ante una justicia que estará, por supuesto, brindando a las personas en la medida en la que las mismas personas exijan que haya una justicia más justa y que se evite el error judicial. Así que acompáñenos en los próximos programas de Entre las togas negras y las batas blancas. Gracias, Luz María. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.